El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La incertidumbre global persiste con una guerra en Ucrania y otra en Israel que no se terminan y perturban el funcionamiento normal de la economía, y con una primera potencia como Estados Unidos que siembra dudas, con una deuda que se incrementa nada menos que a un ritmo de 833 millones cada hora. Mientras esto sucede, la Reserva Federal ha decidido frenar la subida de tipos de interés. Está por ver cómo afectan estos acontecimientos a la economía europea y española. De momento acabamos de saber que el PMI manufacturero, el indicador que refleja la previsión de compras de las empresas y por tanto su expectativa de cómo va a ir la economía, ha bajado en España más de lo esperado. Sobre todo ello vamos a hablar hoy con Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, un placer. Y con José Ramón Iturriaga, socio y gestor de fondos en Avante Asesores. Bienvenido, José Ramón. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Oye, pues nada, tenemos una guerra en Ucrania, otra en Israel, la deuda desbocada en Estados Unidos y su freno a los tipos de interés. ¿Cómo veis la situación y qué os parece que hay que estar atentos en los próximos meses? Sobre todo pues, teniendo en cuenta cómo puede afectar a España. Santiago, por ejemplo. Bueno, evidentemente sí que se empieza a notar el debilitamiento también de la economía española y la reducción de su tasa de crecimiento después de ese impacto positivo que hubo al finalizar la pandemia, ¿no? Es cierto que resistimos mejor, probablemente por nuestra estructura productiva más basada en unos servicios pues que aún siguen teniendo una fuerte demanda, como es el turismo, etcétera, pero es evidente que no vamos a ser inmunes en este proceso de debilitamiento, sobre todo de la zona euro, que es donde más se está notando, ¿no? Por otro lado, hay muchas incertidumbres sobre cómo evolucionará la inflación en los próximos meses. Es verdad que se ha producido una cierta desinflación, bueno, bastante marcada, pero tenemos dudas si los conflictos podrían llegar a encarecer nuevamente la energía, que no lo ha hecho en las últimas semanas. Por lo contrario, ha contribuido ese buen comportamiento de los precios energéticos, ha contribuido a la bajada de la inflación, y seguimos, por tanto, también algo de incertidumbre aún, ¿no? Confiando en que se siga reduciendo, al menos no se vuelva a disparar, y así dentro de, pues no sé, 6 meses, 8 meses podamos estar hablando de bajar tipos de interés, pues hacia una situación un poco más normalizada, ¿no? Pero es pronto, yo lo veo muy pronto, y quizás lo más llamativo de las próximas semanas o meses es la desaceleración de la economía, que vamos a ver hasta dónde llega. Los mercados de trabajo han resistido, pero vamos a ver si siguen resistiendo en este debilitamiento de la economía. José Ramón, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que primero la primera reflexión quizás es que estamos mejor de lo que hubiéramos pensado nunca que íbamos a estar, ¿no? Porque cuando hemos estado en estos micrófonos, pues hace un año y medio, ya llevamos tiempo con estos podcasts, bueno, pues las previsiones eran mucho peores y luego la realidad ha sido bastante mejor de lo que se preveía, ¿no? El año pasado por estas fechas, pues las lecturas de confianza del consumidor estaban marcando mínimos y no históricos, pues sí, muy bajos, y sin embargo la economía, la propensión marginal al consumo y la inversión no se fue detrás. Ahora sí estamos viendo que después de esta subida tan brusca y rápida de los tipos de interés, bueno, pues empieza a hacer mella, sobre todo según qué sectores, ¿no? En determinados sectores. Luego hay otros que parece que están resistiendo mejor. Parece que ese, por así llamarlo, nuevo paradigma económico en el mundo post-COVID, pues parece que nos lleva a que tratemos de recuperar el tiempo perdido, y eso beneficia pues al turismo, beneficia también al ladrillo, ¿no? Porque se antepone el componente emocional al financiero a la hora de comprarte una casa, y sin embargo, bueno, pues estamos viendo cómo pues los sectores más ligados a la actividad industrial son los que peor lo están pasando, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave es lo que acaba de mencionar Santiago, y es que probablemente hayamos visto ya la última subida de tipos. Yo creo que la Reserva Federal ayer fue, bueno, lo claro que puede ser un banco central, pero yo creo que ayer, y eso sumado a hoy al Banco de Inglaterra, la semana pasada al Banco Central Europeo, yo creo que, bueno, podemos haber visto la última subida de tipos, y yo creo que esa es una de las claves, desde luego, para el mercado y también para la economía. Yo estoy con Santiago que quizás los tipos tarden más en bajar de lo que estábamos pensando hace unos meses, y es probablemente porque
las cosas estén aguantando mejor de lo que esperábamos. Entonces, bueno, no sé, yo creo que estamos mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar, aunque lógicamente empieza a pasar factura pues el endurecimiento tan brusco de la política monetaria. Oye, y con este contexto, ¿cómo veis con el futuro? Porque claro, el gobierno en funciones ya envió un plan económico a Bruselas, ¿no? Con un programa de gasto ambicioso, creo que eran 700.000 millones, no recuerdo mal. Luego se habla de muchas subidas de impuestos. Este tipo de medidas, Santiago, ¿piensas que es por donde hay que ir? Teniendo en cuenta, bueno, no sé, también la economía, hablábamos antes del dato de los PMI, el PMI del sector manufacturero, ¿no? O sea, la desaceleración, lo que comentabais antes, ¿no? Este tipo de medidas que se han anunciado, ese plan económico, ¿está bien enfocado o no sé? Hombre, yo creo que a todos nos preocupan varias cosas y probablemente coincidamos en dos, ¿no? Una es que la persistencia de los déficits públicos en España y en otros países, ¿no? Es decir, una política fiscal expansiva, es decir, que a pesar de haber tenido crecimiento sigue siendo expansiva, porque probablemente se han mantenido determinados programas de gastos y por eso se plantea la necesidad de subir algún impuesto. Es decir, no vamos tampoco a tener una situación que se suba de manera generalizada, porque evidentemente no es el caso, pero claro, si se mantienen determinados programas de gasto, para no incurrir en probablemente los mismos déficits que incurríamos en los últimos años, pues tienes que subir algunos impuestos, ¿no? No es lo óptimo. Lo óptimo sería empezar realmente a darte cuenta que una política fiscal expansiva está pues afectando negativamente a lo que intenta hacer el Banco Central Europeo, que es con la política monetaria restrictiva, con subida de tipos, intenta enfriar la parte de la economía, pues que sería conveniente que se enfriara para que bajaran más rápidamente los precios, ¿no? Pero si tú mantienes de alguna manera la fortaleza de la economía a través de la política fiscal, que entiendo que muchos gobiernos lo hacen porque bueno, no quieren tener recesión, no quieren acercarse a la recesión, pero atrasan el proceso de bajada de la inflación y además mantienen una situación de desequilibrio de las cuentas públicas que en algún momento podría generarnos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno retirar todos los estímulos, que sería el segundo aspecto al que me quería referir, los estímulos salvo para los más necesitados, para los más vulnerables, en materia de lo que ha sido, la pandemia ya no tanto, pero el impacto de la guerra, y tener unas reglas fiscales claras en Europa, pues porque los países empiecen a comportarse, pues no digo con una situación de disciplina fiscal como en el 2010 o el 2011, pero sí con una disciplina fiscal mayor de la que tenemos y que volvamos a una cierta senda razonable. Porque España no es el país más preocupante, pero también tiene una buena bolsa de deuda. Pero hay otros países de Europea, pues que como el caso de Italia, pues que generan mucha preocupación y por eso es bueno que esto se debata en Europa, que es donde se debe debatir y se resuelva pronto para volver a una senda fiscal mucho más razonable. Oye, José Ramón, ¿tú cómo lo ves? Porque, por ejemplo, se estaba hablando, por una parte está la cuestión de la vuelta a las reglas fiscales, ¿no? Los límites de deuda y déficit. Luego estos días pues también se está hablando, por ejemplo, de la condonación de la posible condenación de la deuda a Cataluña. En fin, en la sesión ahora de Rodalías, era la noticia de hoy, ¿no? De los cercanías, ¿no? La cuestión es que hay quien dice que puede afectar a lo mejor a la prima de riesgo española, ¿no? Esto es un escenario, es decir, la estrategia que hasta ahora ha mantenido el gobierno, que parece que va a ser el que va a ser investido finalmente, ¿se puede mantener esa gestión de gasto o Bruselas pues empezará a poner límites y no podrá ser tan expansiva? Bueno, yo creo que, como Santiago ha dicho, yo creo que también pues sería bueno empezar a recortar el gasto. O sea, yo creo que sería mejor hacerlo por el lado del gasto, porque sí hay gastos que podemos considerar que fueron en su caso necesarios en algún momento, pero que ahora habría que empezar a levantar el pie. Quizás es un muy buen espejo en el que mirarse lo que ha pasado en Portugal estos últimos años, Portugal o Grecia, ¿no? Que han sido países donde la reducción del déficit estructural pues ha sido notable y que ahora pues están cotizando con primas de riesgo, no Grecia, pero sí Portugal, notablemente por debajo de donde está cotizando la española. Y bueno, pues yo creo que pues mirando para atrás, mirando para lo que ha pasado estos últimos años, pues tengo la sensación de oportunidad perdida, ¿no? Que podríamos haber aprovechado estos
últimos años, donde hayamos tenido ingresos récord, para haber empezado a encauzar ese gasto que, bueno, que siempre a los políticos les cuesta, pero bueno, pues tenemos un muy buen ejemplo de lo que ha pasado en Portugal, y yo creo que, bueno, esa debería ser la senda. No sé si va a ser la senda, pero en cualquier caso, si no fuera esa, no va a acabar siendo, o sea, porque nos la van a acabar imponiendo. Entonces, es mejor ir siempre en estos casos de motu propio y que no te tengan que recetar jarabe de palo, ¿no? Porque el jarabe de palo ya sabemos todos que tiene contraindicaciones. Y Santiago, estos días también se ha hablado, me venía ahora a la cabeza, ¿no? Mucho y ha sembrado pues cierta polémica la cuestión de los impuestos a la banca y a las empresas energéticas, ¿no? La continuación, ¿no? Pues se planteaba como algo temporal y claro, pues no sé, pues por ejemplo Repsol pues está diciendo que ahora se está diciendo que se va a mantener, ¿no? Esta cuestión de mantener este tipo de impuestos, ¿te parece, bueno, no sé, puede producir, por ejemplo, pues que, bueno, Repsol de hecho ya ha hablado, ¿no? Que es posible que se plantee invertir en otros sitios, ¿no? ¿Te parece un planteamiento que es acertado, este tipo de impuestos a la banca y las energéticas, o habría que buscar otra fórmula? O sea, desde luego, a mí lo que me preocupa es que prácticamente ningún partido ha dicho claramente que las va a retirar. Es decir, que yo creo que eso me preocupa. ¿Por qué creo que no fue un acierto poner este tipo de impuestos? Porque era sobre una situación coyuntural. Es decir, era una situación, es verdad que subieron enormemente los precios de la energía, del petróleo, del gas, y lo han subido los tipos de interés, pero centrándome en el caso de la banca, la banca necesita tener una recuperación de beneficios para dotar reservas, para tener capital para conceder crédito. Es decir, poner un impuesto que puede drenar esa creación de reservas y de recursos propios, pues yo creo que fue una buena idea, porque era una situación absolutamente coyuntural, una subida de tipos. No se puede pensar que cada vez que se produzca una subida de tipos vamos a tener que poner un impuesto sobre la banca. Y como tampoco se pone, podemos decir, una subvención cuando la situación es distinta. Y para que seamos conscientes de que la situación no es tan favorable para el sector bancario, solamente hay que ver el precio de su acción. El precio de la acción de los bancos españoles, de los bancos europeos, pues sigue teniendo mucha presión en el mercado, porque no siguen mostrando la rentabilidad del sector como tal, por las regulaciones, por la situación del mercado, por la inercia que traíamos de los tipos de interés negativos o casi negativos. Entonces, realmente este tipo de impuestos es una distorsión al funcionamiento competitivo. ¿Y por qué estos sectores sí y otros no? Entonces, cuando identifiquemos otro sector que gana dinero unos meses, de hecho, el caso de la banca no había ni empezado a aumentar los beneficios, fue antes de que subieran los tipos. Ya se había ideado, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es un planteamiento correcto, desde luego desde el punto de vista económico. Será desde otro punto de vista, desde lo económico, ¿no? Entonces, yo pienso que para los beneficios coyunturales, de esta manera, que sobre todo en el caso de la banca, yo desde luego no estuve de acuerdo y creo que no se deberían mantener. Pero el problema es cómo quitas un impuesto cuando ya lo has creado y muchas veces así ocurre. Una vez ya puesto en práctica, pues es bastante difícil retirarlo. Uh-huh. Antes de pasar a la última cuestión que quería preguntaros, pues aprovechando que está aquí José Ramón y que trata con ello día a día, pues quería preguntarle sobre la inversión, ¿no? Ahora mismo pues se preguntan muchos oyentes seguramente, ¿no?, dónde es mejor tener el dinero, ¿no? Pues sí, está de nuevo en auge, lleva un tiempo ya en auge, ¿no?, la cuestión de las letras del tesoro, ¿no? Pero ahora mismo, aunque viendo, además de ver este auge de las letras del tesoro, se parece la mejor opción ahora mismo para pequeños ahorradores que estén un poco apretados por la inflación y que, no sé, que quieran ver un sitio donde sacar un poco más de rentabilidad, ¿no? Yo creo que estamos volviendo un poco a la normalidad, ¿no? O sea, la vuelta, el cambio de marea que se ha producido en los mercados de la mano de la subida de los tipos de interés hace que estemos volviendo al mundo de ayer, por así decirlo. O sea, llevábamos unos cuantos años donde con unos tipos de interés extraordinariamente bajos, pues había activos como la renta fija, las letras del tesoro, que no eran invertibles por definición, porque no te estaban pagando nada, incluso te costaban, ¿no?, como podía ser las letras del tesoro. Y ahora, bueno, pues ya te están pagando algunas cosas, algunos tipos razonables, pero eso no hace que otros activos no sean invertibles o que
que hayan perdido su atractivo. Si miras la evolución histórica de la renta variable, siempre ha sido la mejor forma de protegerse en momentos de inflación alta, porque lógicamente trasladan en sus cuentas de resultados la subida de la inflación, porque básicamente son ellos los que generan la inflación, ¿no? La inflación está pues en la subida de precios de los productos que muchas de estas compañías comercializan, ¿no? Entonces, bueno, en el caso concreto de la renta variable, o sea, la renta fija ha vuelto a ser invertible después del ajuste tremendo que sufrió el año pasado por la subida tan fuerte que hubo de tipos de interés. Pues en la renta variable lo que estamos viendo en los últimos meses, quizás años ya, es una gran rotación entre esas compañías más ligadas al crecimiento, más enfocadas al futuro, que en un entorno de tipos de interés bajos pues han cotizado a múltiplos tremendamente altos, y bueno, ahora la vuelta a la normalidad de los tipos de interés lo que ha permitido es que las valoraciones vuelvan a importar. Entonces, con valoraciones que vuelven a importar, con valoraciones que vuelven a pesar en las decisiones de los inversores, pues son precisamente esas bolsas o esos mercados que peor lo habían hecho los que mejor lo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la bolsa europea que más sube, aunque pueda sorprender a alguno de nuestros oyentes, es la italiana y luego la española, y es fundamentalmente por la composición de sus índices, donde precisamente son los bancos que han sido los que peor lo han pasado en este entorno de tipos bajos, los que mejor lo están haciendo por que están volviendo a beneficios que, coincido con Santiago, no son caídos del cielo, son beneficios normales, son beneficios razonables. Lo que ha sido absolutamente irracional es que hayan tenido que vivir en un entorno de tipos negativos, como son los que hemos vivido en Europa estos últimos años. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas oportunidades, volvemos a ver atractivo en la renta fija, ahora yo creo que ya prácticamente en todos sus plazos, una vez que los tipos de interés han dejado de subir, pero no por eso dejamos de ver oportunidades en la renta variable, donde yo creo que las valoraciones han vuelto a importar, y yo me quedaría con una frase que leí hace un año precisamente en un papel en un artículo de Howard Marks, que decía que, bueno, en este cambio de marea al que estamos asistiendo, pues lo va a hacer bien lo que lo había hecho mal. Y bueno, todos somos conscientes qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que lo ha hecho mal estos últimos años, porque lo tenemos muy cerca, y lo va a hacer mal lo que lo ha hecho bien. Bueno, pues eso lo tenemos un poquito más lejos, ¿no? Entonces, bueno, con esto que puede sonar a about that, yo creo que dejamos algo para que la gente piense, que yo creo que no es tan mal, que también abundar un poco en que cada uno pensemos. Hoy lo último que quería preguntaros es sobre Telefónica, lo que ha pasado esta semana. ¿Qué os parece la idea de que vuelva al Estado, que había salido en el año 97, y ahora pues se plantea la posibilidad de que el Estado, a través de la SEPI, pues vuelva a estar en el accionariado de Telefónica? Se plantea como una forma de defender la españolidad, ¿no?, ante la llegada de los saudíes al accionariado. ¿Os parece una opción que está bien, o sea, legítima, o no sé, o no os parece acertada? Santiago. Bueno, pues, puede ser una tentación, ¿no?, hacer eso. Lo que pasa es que, bueno, como bien se ha apuntado, hace 26 años que se salió de Telefónica. Entonces, ahora, bueno, pues en un marco competitivo global, en un marco de libre mercado global, pues te puede ocurrir que te entre un fondo de inversión o un fondo soberano o un inversor como el Fondo de Arabia Saudita y quiere invertir en el capital de otra empresa, pues por las razones que sean, pero es que estamos en ese mundo global de libertad y de libre mercado, ¿no? Entonces, nos puede fastidiar más o menos, todos tenemos una opinión, pues que nos gustaría que hubiera quedado más en manos españolas, etcétera, pero yo creo que volver atrás a una participación del Estado, pues no lo tengo muy claro, no creo que vayamos a ganar en eficiencia, etcétera, salvo en poder tener algo como poder decir que se mantiene la españolidad, pero yo no tengo muy claro que el recorrido de la empresa vaya a ser mejor. De hecho, creo que no sería mejor porque entre una participación del Estado. Yo creo que esa no es la vía por la que se debería ir. Yo creo que es un guiño populista que no viene a cuento, que no tiene ningún sentido. Lo ha explicado muy bien Santiago. Y bueno, así que tenga una participación del 5% la SEPI como pretenden instrumentarlo, pues no consiguen absolutamente nada. Y bueno, pues son este tipo de gestos gestos arbitrarios a los que, bueno, últimamente se está aficionando este gobierno, que, bueno, pues en el mejor de los casos son inocuos y muchas veces son contraproducentes. Muy bien, bueno, pues con esto llegamos al final. Muchas gracias a José Ramón Iturriaga, Santiago Carbó y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.